Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Hola amigos y hermanos de Iglesia Nazaret Sur. Bienvenidos a este segmento del mensaje de Dios para su pueblo a través de sus siervos los profetas. Y quisiera invitarlos para que busquen en sus dispositivos Ezequiel 11 o abran su Biblia en Ezequiel capítulo 11, el texto donde meditaremos en esta ocasión. Ezequiel continúa en esa visión de que empezó desde capítulos anteriores. Vemos que en el capítulo anterior ya la gloria de Dios, la presencia de Dios, la Shekinah, ha salido del templo, ¿sí? En esa triste narración de que Dios ha salido por el pecado, por grandes pecados, perversos pecados, que se daban en los secretos según las personas y los líderes, pero que Dios a todas luces los ve. ¿Sí? Dios los ve. Así que en el capítulo 1 encontramos en que dice que es llevado Ezequiel por el Espíritu a una de las entradas del templo y ve a 25 líderes, entre los cuales está Jaazanías y Pelatías, que son principales del pueblo, pero son descritos también como hombres perversos, que maquinan perversidad según el versículo 2 y que dan un mal consejo al pueblo. Y esto es importante porque vemos que Dios está identificando a líderes del pueblo que dan malos consejos. Y estos líderes conocían seguramente la ley, ¿verdad? Y es que es importante que prestemos atención a esto, porque muchos hablan desde la palabra del Señor, pero no interpretan bien la palabra del Señor. Y a través de esa mala interpretación de la palabra del Señor, dan malos consejos al pueblo hoy día, como en toda la historia ha sucedido. Entonces nosotros debemos no solo leer la palabra, sino interpretar bien la palabra de Dios, interpretarla bien. Estos hombres estaban diciendo, según el verso 3, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Ellos estaban diciendo, nosotros estamos seguros acá, dentro de la ciudad de Jerusalén, donde está este santo y grande y poderoso templo. Ellos en realidad no adoraban al Dios del templo, al Dios de los cielos, al Señor de señores. No lo adoraban. Pero ellos consideraban que ese templo, el templo en sí, los libraría de cualquier mal. Por eso les dicen, esta ciudad y el templo son como la olla que recubre lo más preciado, que es la carne. Nosotros somos lo más preciado. Y el fuego, que es la tribulación, que es el peligro, no llega hasta la carne, porque la olla lo protege. Así es. Desen cuenta que para ellos no es Dios, es la ciudad. Para ellos no es Dios, es el templo. Ven cuán equivocados están. Pero Dios les dice, con que ustedes creen que están seguros dentro de la ciudad. No, dice. Ustedes, yo les traeré espada, los sacaré de la ciudad y morirán por la espada. Ustedes serán avergonzados, ustedes serán asesinados por extranjeros, les dice. Desen cuenta que Dios es el que guía. Y cualquiera podría decir, pero aquí estamos viendo la imagen de un Dios tirano, lleno de ira, con una ira descontrolada. No es así, porque hay que revisar toda la historia, y en toda la historia es un Dios amoroso que constantemente envió profeta tras profeta para que el pueblo se arrepintiera,
Pero el pueblo, escúchelo bien, no se arrepintió. El pueblo no se arrepintió. Queridos amigos, prestemos atención, porque en el versículo 12 nos dice que Dios es un Dios juez justo. No que la ira, una ira descontrolada, sino una ira que proviene de un Dios recto y justo que da a cada quien lo que merece. ¿Sí? Dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y esto también es importante que prestemos atención, porque dice, yo formé a esta nación, a la nación de Israel, para que fuera una luz a las naciones, para que fuera un modelo de cómo una nación debía conducirse, para que todas las demás naciones quisieran ser como esa nación, una nación justa, una nación que camina en las sendas de Dios. Sin embargo, en lugar de andar en mis estatutos, dice, ustedes anduvieron según las costumbres de los pueblos que están alrededor. Y muchas veces lo mismo pasa hoy. Ese es un peligro que se ve el día de hoy cuando muchos cristianos no caminan según los altos estándares morales y éticos que debe vivir un ciudadano del reino de Dios. Sí. No nos conformamos con vivir según las malas costumbres de este tiempo, aún dentro de la iglesia. Muchas malas costumbres rigen la vida dentro de la iglesia, que eso ya está mal. ¿Sí? Muchos consideran que la iglesia no es el pueblo de Dios, sino que es mi pueblo. Se adueñan de la obra. Eso está mal. O se consideran dueños de la obra. Eso está mal. El manejo del dinero. Si hay un dinero que está destinado a la obra del Señor, el manejo de ese quetzal, de ese dinero, debe llevarse a cabo con temor y temblor. No aprovecharse de ese dinero. Muchos lo están haciendo. ¿Saben qué es el mayor problema? Que hay muchos que cuando van a su lugar de trabajo, el lugar donde el día a día se desempeñan, también están viviendo según las costumbres del mundo y no según los altos estándares morales y éticos de la palabra del Señor, los cuales son, escúchelo bien, los estándares que deben regir nuestra vida, nuestra vida. A veces no existe una diferencia en cómo actuamos nosotros y cómo actúa el mundo. Cuidado. Aquí Dios le está diciendo al pueblo por medio de Ezequiel, ustedes no siguieron mis estatutos, sino las costumbres de los pueblos. Pero también estas personas estaban diciendo de que no solamente que estaban seguros, sino decían, ve, todos los desterrados Dios los abandonó. Dios abandonó a los desterrados y a nosotros nos dejó acá y nos guardó. Así que la tierra de ellos ahora es nuestra. Así lo dice en el versículo 15. Entonces en el verso 16 hay una palabra de Dios para los que están en el destierro, están desterrados. Verso 16, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por la tierra, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Las personas decían, nosotros tenemos el templo, ellos no tienen templo, así que Dios está lejos de ellos. No, les dice Dios, la gente de Jerusalén tiene el templo, pero no me tienen a mí. Ustedes no tienen templo, le dice a los desterrados, pero me tienen a mí. Lo más importante es tener la presencia de Dios, caminar con Dios.
estar con Dios. Eso es lo más importante. Y Dios les dice, miren, vean la situación. Aquellos que están en Jerusalén y que se están adueñando de las tierras de sus hermanos que fueron desterrados, esos aprovechados, ellos morirán a filo de espada. Pero ustedes que están desterrados, que humanamente pareciera que yo los he abandonado, no los he abandonado, porque mi presencia está con ustedes. Entonces ustedes pueden adorarme, porque si yo estoy allí en un lugar, yo estoy en todo lugar, no soy un Dios territorial, yo soy el Señor de toda la tierra, les dice Dios. Y les hace esa promesa que los traerá, pero no los traerá igual, sino que, como dice en el verso 19, aquí es donde no empieza, sino que se da más detalles acerca de ese nuevo pacto que se cumple en Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. Versículo 19, después de haberles dicho que los traerá de regreso, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Si ustedes notan acá, dice que Dios los traería de regreso, pero haría una cirugía y quitaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Esa transformación trae una consecuencia y la consecuencia es de que, entonces sí, mi pueblo andará en mis caminos, obedecerá mis órdenes. Y ese es el problema que veo el día de hoy. El día de hoy veo un serio problema y quisiera mencionarlo. Muchos dicen, es que el problema está en la iglesia porque la iglesia no está desarrollando programas que sean atractivos para los jóvenes o para las personas o para las damas. Cuando Dios pone un nuevo corazón, ese nuevo corazón es un corazón que anhela conocer a Dios, que anhela andar en sus caminos. Eso lo dice la misma palabra del Señor. En otras palabras, un corazón que ha sido puesto por Dios es un corazón que anhela conocer los estatutos de Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Eso de andar desarrollando programas atractivos es como andar según las costumbres de este mundo, que fue lo que condenó el Señor. ¿Sí? La palabra del Señor, si se recibe, si se vive, si se experimenta, es una palabra que transforma, que llena las necesidades más profundas del corazón del hombre. ¿Cuáles son esas necesidades más profundas del corazón del hombre? Es la necesidad de estar cerca de Dios, de estar cerca de Dios. Y se puede lograr a través de la obra de Jesucristo en el Espíritu Santo. Así que es importante que tú conozcas a Cristo Jesús, porque es la única manera en que podrás, sin límites, sin restricciones, disfrutar de la presencia misma de Dios. Lo más trágico con lo que termina este capítulo 11 es que ya la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios había salido del templo. Pero en el verso 22 dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La gloria se eleva, la presencia de Dios se eleva y abandona la ciudad. ¿Por qué pueden entrar los babilonios? Porque Dios ya no está allí. Dios ya no pelea por su pueblo. Dios ya no pelea por los pecadores. Ya no son su pueblo.
pero eso lo decidieron ellos mismos a través de su rebeldía, a través de su rebeldía. ¿Qué trae la rebeldía? Muerte. En el versículo 13, Pelatías muere inmediatamente mientras Ezequiel está dando la profecía. ¿Por qué? Porque la rebeldía lo único que trae es muerte. Y lo peor que le puede suceder al ser humano, lo peor que le puede suceder a la humanidad, es que la presencia de Dios sea parte de ellos. No permitamos eso, no permitamos esa situación. Y eso sí, caminar con Dios y disfrutar de la presencia de Dios es únicamente a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Así que recibe a Cristo, y solo en Cristo podemos experimentar la presencia plena de Dios a través de su Espíritu. Hay esperanza, vivamos en esa esperanza, vivamos según los estándares de Dios, según los mandamientos de Dios. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur. Que Dios los bendiga.